Buenas a todos, bienvenidos a mi vídeo de YouTube donde voy a hablar de la genética y bueno, pues precisamente os quiero hablar de la mala o buena genética porque yo considero que tengo muy mala genética y esto es porque me cuesta muchísimo ganar masa muscular. Realmente a día de hoy podríais decir que estoy fardando, que me estoy haciendo la víctima, que tengo un buen físico, que por qué digo que tengo mala genética, y básicamente es porque he tardado 17 años en conseguir un físico medianamente bueno, ¿vale? Lo que es socialmente aceptable para un físico bueno, ¿vale? Pero realmente ni siquiera destaca entre los usuarios de gimnasio medios. Hay muchísima gente que tiene mejores líneas que yo, más masa muscular, mejores formas y que sobre todo han tardado muchísimo menos en conseguirlo. Hay que pensar que yo he tardado, como os digo, 17 años. Y esto me ha llevado por un camino bastante difícil a nivel mental, porque no es nada fácil entender primero que te cuesta ganar masa muscular y segundo, hacer el trabajo que necesitas para conseguir ese físico que tienes en tu mente, ¿no? Y ya no es solo el físico, es que tienes que hacer un trabajo psicológico fuerte porque imaginaros que a día de hoy que me dedico a ser entrenador y que es precisamente porque he tenido mala genética y tengo mala genética, ya que me cuesta muchísimo ganar masa muscular, teniendo en cuenta que tengo 37 años a día de hoy y llevo desde los 19 entrenando, pues decirle a alguien que quiere entrar a entrenar conmigo que va a tardar 17 años en conseguir un buen físico como yo he tardado. Solo pensarlo, ¿no? Y veréis el rechazo en la cara de esa persona, ¿no? Porque cuesta mucho asumir la realidad. Hay personas que no crecen tan fácil, hay personas que no evolucionan tan fácil como otras. Hay personas que en un año o en dos van a conseguir el resultado que tú no vas a conseguir en toda tu vida. Y por ello te tienes que culpar, por ello te vas a rendir. Pues yo no me rendí y estoy muy orgulloso de no haberlo hecho. Y bueno, pues por ello me dedico a ayudar a personas que quieren un cambio físico o que quieren alcanzar metas de fuerza o incluso retos deportivos y demás, ¿vale? Pero sobre todo es el tema de construir un físico bueno y todo lo que conlleva detrás, ¿no? Sobre todo, como os he dicho, también esa mentalidad para construirlo. Porque al final hay que pensar que si yo he tardado 17 años, hay personas que van a tardar también muchísimo. Pero si algo he hecho ha sido estudiar. Estudiar sobre entrenamiento, estudiar sobre nutrición, buscar las mejores maneras para poder llegar a tener un buen físico. He mirado todos los campos, escuela italiana, escuela inglesa, escuela americana. Me fijé en los culturistas de la época de los 70, también probé los métodos de los culturistas, bueno, que utilizan cositas, ¿no? Pero realmente, finalmente he encontrado el método que sí funciona y además hay cosas que funcionan en mí que en otras personas no funcionan y también con la experiencia pues he logrado discernir esto y por eso no me baso en la ciencia, me baso aparte de en la ciencia, en el empirismo, en el trabajo y en el estudio real de lo que significa construir un físico de cero a algo que sea bonito, a algo que sea bueno y hay personas que evolucionan increíblemente en muy poco tiempo y que consiguen eso, que yo he tardado tanto en nada, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que he conseguido teniendo mala genética y vamos a comentar un poquito pues qué es lo que significa. Bueno, pues estoy aquí en la habitación de mi infancia donde me he criado y realmente aquí es donde yo empecé a entrenar y bueno, pues por eso quería traeros esta habitación. Y bueno, pues quiero deciros que realmente he tardado 17 años en tener un físico medianamente bueno. Y esto ha sido por varios factores.
Y es que no solo lo determina la genética, sino los hábitos que tengas. Y mis hábitos no eran buenos a pesar de entrenar. Por lo tanto, he tardado mucho más. Y tal vez te esté pasando a ti y piensas que tienes mala genética. Y os voy a contar algo que no suelo contar, pero en este caso yo salía mucho de fiesta. Desde los 19 que empecé a entrenar, pues mi vida era la fiesta, beber, ¿no? Todos los fines de semana, y entrenaba de lunes a viernes, incluso algún sábado para ir bombeado de fiesta y demás, hacía bíceps, ¿no? Pero mi cuerpo no respondía. Y yo pensaba que también era porque tenía mala genética y que algo estaba haciendo mal, porque yo me esforzaba en comer pechugas a la plancha, con arroz, en intentar hacer la típica dieta de culturista, que cuando aquello todavía no sabía contar calorías ni nada por el estilo, pero lo intentaba de verdad, ¿no? Eso sí, el fin de semana pues simplemente salía, me despreocupaba, bebía alcohol y volvía a empezar el lunes otra vez con la rutina. ¿Qué rutina llevaba? Pues la típica rutina Wader, la típica rutina de un músculo por día. Básicamente lunes pecho, martes espalda, miércoles hombro, jueves pierna, que a veces me lo saltaba, y brazo el viernes, ¿no? O el sábado. Y bueno, pues como os he dicho, yo salía incluso jueves, viernes y sábado, y el domingo pues a lo mejor me iba a tomar algo y luego el lunes volvía a entrenar, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve un punto de inflexión ya cuando llegué a eso de los 27, por un problema médico, y entonces es cuando empecé a entrenar más consciente, es cuando empecé ya a tener muchísimo más conocimiento, me saqué los estudios de entrenador, ¿no? Y al final, pues bueno, pues a eso de los 29 yo empecé a ejercer como entrenador ya con un conocimiento base y ya habiendo probado, tanto en mí como en otras personas, pues mi conocimiento, ¿no? Y además, pues hice mi primera definición ya un poquito buena. También os digo que fue después de este punto médico donde perdí incluso masa muscular, pero de todas formas yo nunca he partido de una buena base muscular, de una buena genética, nunca he tenido pues los músculos definidos, ni abultados, mi pecho era totalmente plano, tendía a acumular grasa y simplemente me podías ver que tenía anchura porque he nadado desde los 7 hasta los 17 más o menos, ¿no? Y a un nivel alto, pero ni siquiera practicando ese deporte pues yo he sacado formas en el cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí el hecho de tener mala genética me ha llevado a estudiar todas las escuelas posibles de entrenamiento, incluidas las de las personas que han usado sustancias, como, pues bueno, pues como os he dicho, la escuela italiana y la escuela inglesa, que son las que para mí funcionan mejor, ¿vale? Ya que además he hecho etapas de powerlifting y etapas híbridas de entrenamiento. Realmente se puede conseguir un físico muy bueno en muchísimo menos tiempo del que lo he conseguido yo. Y si yo llego a tener el conocimiento que tengo hoy en día, lo hubiera conseguido muchísimo antes, ¿vale? Entonces he tardado 17 años por todos estos factores, por mis hábitos, por mi mala praxis conmigo mismo, ¿no? Y porque a partir de un punto sí me lo tomé en serio, dejé ya directamente también de salir de fiesta, empecé con hábitos buenos, pero ahí ya me di cuenta de que había desperdiciado muchos años y ese recorrido donde puedes ganar la mayor parte de masa muscular, pues me lo había cargado yo mismo, ¿no? Y en la primera definición, pues me quedé muy delgado, veía que no estaban mal mis líneas, pero veía que apenas tenía masa muscular, a pesar de esforzarme, a pesar de no tener malas marcas. En esa primera definición incluso llegué a 85 de lastre 5x5 en fondos, realmente pues bueno, 120 en banca, sentadilla de 140, 140 por ahí, ¿no? Eran las primeras veces que hacía sentadillas, ¿no? Y en el primer año pues llegué a eso. Pero mi físico tampoco respondió muy bien, ¿vale? Y a pesar de haber seguido entrenando el resto de años, pues no fue hasta el año de la competición que mi cuerpo empezó a responder de verdad. Y todo esto pues tiene que ver con que mi genética no es buena, ¿vale? Me cuesta mucho ganar masa muscular, me tengo que esforzar
muchísimo, muchísimo más que otras personas, y tengo alumnos que en un año lo consiguen, en 2 años están increíbles y vais a verlas a vuestro alrededor, pero la realidad es que la mayor parte de las personas no saben entrenar, creen que tienen mala genética, no cumplen con los hábitos requeridos y realmente no encuentran la fórmula para ellos mismos, ¿vale? Ya que cada persona es independiente y lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti. Pero yo ya con toda esta experiencia de 9 años como entrenador, tanto practicándolo en mí desde que era más niño hasta ahora, pues os puedo decir que se puede conseguir muchísimo antes un gran físico y de verdad, hay personas que a lo mejor tardan 7 años incluso haciendo las cosas bien y personas que en 6 meses ya se les ven unos resultados que ya querríamos mucho, ¿vale? Muchos. Entonces, esto es lo que hay que asumir. Esto es lo que hay que asumir, que si se hacen bien las cosas, pues todo se puede dar. Y os quiero contar un poquito cómo hay que entrenar para que realmente esto se produzca y puedas generar un buen físico en mucho menos tiempo del que lo he conseguido yo, ¿vale? Y qué me está funcionando a mí actualmente y por qué me funciona a mí eso actualmente. Bueno, pues ahora estoy en mi gimnasio, como veis, y bueno, pues aquí es donde os voy a contar realmente lo que debemos hacer para no mejorar nuestra genética, que eso viene determinado por nuestros padres y de dónde provenimos, ¿no? Y también los hábitos que hayamos tenido hasta cierto punto de nuestra vida. Pero sí que es verdad que hay una forma de mejorar el tiempo en el que conseguimos las cosas y esto es entendiendo el entrenamiento, porque lo más importante no es la dieta, es el entrenamiento. Tenemos que producir masa muscular para luego que una definición con la dieta se vayan viendo todas esas formas que tenemos y hayamos mejorado el tono muscular, ¿vale? Por lo tanto, lo que tiene el culturismo natural, y no os penséis que el culturismo natural es para las personas competidoras, sino para toda persona que no utiliza sustancias y que quiere mejorar físicamente, ¿vale? Por lo tanto, lo que tiene este deporte es que hay que programar. ¿Y qué significa programar? Pues que hay que dividir el año en bloques, es decir, en etapas, en construir habilidades para potenciar la hipertrofia. Y la hipertrofia es el último punto de todo esto. Por lo tanto, el primer bloque sería el bloque técnico. Aquí vamos a construir la técnica de los ejercicios. Por lo tanto, la primera fase es técnica, elegir unos 7-8 ejercicios por sesión, no hacer más de 4 entrenamientos y centrarnos en estos ejercicios durante a lo mejor hasta 5 o 6 meses, ¿vale? Centrarnos en construir una técnica muy buena, en ser especialistas en ellos y en usar un umbral de repeticiones de entre 8 a 15 o 20 incluso, ¿vale? Sin tener prisa. Realmente aquí vamos a empezar a encontrar ya una ganancia de masa muscular porque controlar la técnica hace que se potencie muchísimo el crecimiento de masa muscular y a partir de aquí es cuando vamos a empezar a potenciar nuestra fuerza, ¿vale? Imaginaos que hemos estado simplemente 3 meses mejorando la técnica, pues 3 meses mejorando la técnica con 4 entrenamientos semanales, descansando cada 2 entrenos, un día o 2 y comiendo bien para recuperarnos y poder rendir y subir poco a poco las cargas en cada uno de los ejercicios, mientras nos movemos cada vez mejor en esos ejercicios. Ahora vamos a ir a otra fase que sería la fase híbrida entre fuerza e hipertrofia y aquí en esta fase lo que vamos a hacer es escoger ejercicios básicos que ya hemos metido en nuestra rutina anterior, como puede ser press militar, press de banca, remos con barra, peso muerto, sentadilla o algún patrón de sentadilla y empezar a construir la fuerza en ellos. Por lo tanto, la fuerza se mide entre 1 y 6 repeticiones y aquí vamos a trabajar con más o menos series en estos ejercicios principales. El resto los vamos a seguir llevando entre 6 mínimo a 20 incluso, ¿vale? Y vamos a seguir mejorando ahí mientras que construimos una fuerza en estos ejercicios básicos, como he dicho, ¿vale? Y esta etapa también nos va a llevar un umbral bastante amplio, ¿vale? Por lo tanto, otros 4 meses, imaginaros, o 6. Y ya cuando tenemos bastante fuerza aquí, hemos conseguido tener una técnica muy buena en esos ejercicios que estamos llevando a un umbral de hipertrofia alto,
es cuando ya nos podemos especializar o bien en la fuerza, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacer un bloque entero de powerlifting de otros 6 meses para potenciar más aún la fuerza, y luego podemos ir a la hipertrofia o podríamos ir ya a la hipertrofia directamente, ¿vale? Estos que hemos llevado a fuerza los ponemos en el rango de hipertrofia de 8 a 20 repes, y lo que vamos a conseguir aquí es ir a un umbral de esfuerzo máximo, ¿vale? Ya nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar a entrenar. Si hemos entrado en el bloque de hipertrofia puro, vamos a empezar a entrenar con menos volumen de entrenamiento, con una técnica perfecta y con un umbral de esfuerzo máximo en cada ejercicio, es decir, ir al fallo, incluso hacer parciales, pero midiendo muy bien el volumen de entrenamiento, ¿vale? Y eso es lo que se hace cuando queremos construir un físico bueno. Cuando hemos hecho una etapa larga y hemos construido esa fuerza, le hemos dado durante otros 6 meses o 9 a la hipertrofia pura, vamos a empezar a definir, ¿vale? Y vamos a empezar a quitar grasa para ver lo que hemos conseguido. Y cuando hayamos llegado en esta fase de definición, que simplemente vamos a seguir haciendo hipertrofia, ¿vale? Intentando ser lo más fuertes posibles, intentando llegar al máximo umbral de esfuerzo, vamos a ver qué físico tenemos, y ahí es donde vamos a determinar hacia dónde vamos de nuevo. Si hacia la fuerza, si hacia construir esos puntos débiles físicos que tenemos ya que pulir, o si nos falta alguna habilidad en algún ejercicio, y realmente vamos a seguir construyendo estos bloques de por vida. Y cada año vamos a estar mejor, ¿vale? Pero hay que programar. Esto es programar el entrenamiento. Así que, bueno, básicamente creo que ahora ya entendéis las reglas del entrenamiento en naturales, y en próximos vídeos os contaré cómo construir estas rutinas, cómo son las series de trabajo en fuerza, qué es la especialidad, porque tenemos que ser maestros en los ejercicios, ¿no? Cómo construir la técnica a nivel de programación y demás. Y bueno, pues todo lo que debéis de saber para mejorar de forma natural, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. De verdad que he intentado que lo entendáis lo mejor posible, que es un poquito más complejo que el 4×12 y hacer pecho el lunes y ya está, ¿vale? Pero que es lo que hay que hacer para mejorar. Y es lo que mejor le funciona a mis chicos, es lo que mejor me funciona a mí, y espero que sea lo que mejor os funcione a vosotros. Así que, si os ha gustado, suscribiros, darme un like y darle a la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo.